Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: No atesoréis para vosotros tesoros en la tierra, donde la polilla y la carcome los roen, y donde los ladrones abren boquetes y los roban. Haceos tesoros en el cielo, donde no hay polilla ni carcoma que los roen, ni ladrones que abran boquetes y se los roben. Porque donde está tu tesoro, allí estará tu corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo. Si tu ojo está sano, tu cuerpo entero tendrá luz. Pero si tu ojo está enfermo, tu cuerpo entero estará a oscuras. Si, pues, la luz que hay en ti está oscura, ¿cuánta será la oscuridad? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En momentos como los que vivimos actualmente, en donde el hombre constantemente se está preguntando por la verdad, como Pilatos dirá ante Jesús, ¿qué es la verdad? En donde todos queremos encontrar la verdad y hacer el bien, se nos presentan tantos elementos externos que logran confundirnos y que no sabemos muchas veces con precisión cómo identificar el error, cómo identificar el bien, cómo identificar el mal, cómo identificar la verdad. Porque tanto la verdad como el bien padecen los ataques del mal, que logra disfrazarse de bien y logra disfrazarse de verdad. El mismo San Pablo en la carta a los Corintios nos advierte que el demonio se viste de ángel de luz. Jesús mismo nos enseña que no todos los que se presentan como pastores son pastores, porque también hay mercenarios que no entran por la puerta. Y Jesús también nos enseña en el mismo Evangelio de San Juan que no todos los que dicen ser ovejas son verdaderas ovejas, porque hay unas ovejas que no son del auténtico redil. ¿Cómo identificar al verdadero pastor? ¿Cómo identificar la verdadera oveja cuando el Señor nos dice que el lobo se viste de oveja? ¿Cómo hacemos para identificar dónde está verdaderamente el bien y dónde está verdadera y auténticamente la verdad? La clave nos la da el Señor hoy en el Evangelio. Dice que si tu ojo está sano, todo tu cuerpo tendrá luz. El Papa Juan Pablo II en la Veritatis Splendor ha tomado esta cita evangélica para decirnos que esos ojos del alma es la conciencia. Y la Iglesia misma se ha apoyado también, en cierto sentido, en esta orientación en el magisterio. Por ejemplo, la Gaudium et Spes cuando nos habla de la dignidad de la conciencia, para enseñarnos que la conciencia tiene su propia dignidad, porque en la conciencia habita Dios y es el sagrario más recóndito del hombre, el núcleo más secreto de la persona humana. Y dirá el cardenal San John Henry Newman que la conciencia es el primero de los vicarios de Cristo. Allí se nos manifiesta precisamente el juicio para identificar el bien del mal, para identificar el error de la verdad, para identificar quién es verdaderamente una oveja, quién es verdaderamente un pastor, para identificar también al lobo. Es en la conciencia, ese lugar recóndito, ese sagrario, como dirá el Concilio Vaticano II en la Gaudium et Spes, en donde Dios nos habla y nos manifiesta un juicio certero, un juicio verdadero. Pero ¿cómo hacer para tener una conciencia recta? Porque también nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica, recogiendo todo el magisterio anterior, en continuidad con todo el magisterio anterior, que la conciencia puede caer en el error y que puede hacer juicios erróneos. ¿Cómo hacer para que nuestros juicios sean verdaderamente rectos, sean auténticos? Nos dirá también el magisterio de la Iglesia, partiendo de la Gaudium et Spes, todo el magisterio posterior en las encíclicas de los papas, todo el magisterio
anterior, desde Jesús, los apóstoles y luego la misma tradición, que tenemos que tener una conciencia recta y para ello hay que formar la conciencia. Y la conciencia hay que formarla adecuadamente para que sea sana, es decir, para que estos ojos estén limpios, para que estos ojos puedan manifestar la luz verdadera, la luz de Cristo, la luz del Señor. El catecismo nos va a advertir que para tener esa conciencia auténticamente formada, nosotros tenemos que seguir unos parámetros, unos dictámenes. La conciencia tiene que ser formada precisamente en la verdad de Dios. ¿Y cuál es esa verdad de Dios? En primer lugar, la ley natural. Esa ley natural que es común, es un bien común para todos los ciudadanos, para todos los seres humanos, creyentes, no creyentes, de diferentes culturas, de diferentes naciones, para todos la ley natural es un bien común. ¿Y qué nos dice, por ejemplo, la ley natural? La ley natural nos dice de un bien tan grande y extraordinario como es el bien de la vida, que es un bien que no puede ser destruido por nadie, no puede ser atropellado por nadie. ¿Qué nos dice la ley natural, por ejemplo, también? Nos dice que toda persona humana posee una dignidad muy alta y desde el ámbito teológico decimos que posee la dignidad sobrenatural por haber sido creados a imagen y semejanza de Dios. Entonces a la persona humana hay que respetarle sus potencias, sus manifestaciones cualitativas, por ejemplo, la dignidad sexual que no se puede corromper, la dignidad afectiva que es algo que no se puede estropear. Eso nos enseña la ley natural y nuestra conciencia debe estar formada en esta ley positiva o ley objetiva, como la reconoce la Iglesia. Pero también se tiene que formar a partir de otra ley positiva para nosotros, sobre todo los creyentes, que es la ley de Dios, ¿sí? La ley de los mandamientos, la ley de su palabra, la ley del Evangelio. Esta es una ley positiva, objetiva, común a todos los cristianos, a los creyentes, sobre todo en aquellos que nos apoyamos nuestra fe en el único Dios verdadero, lo que se dice una fe monoteísta. Es importante formar bien la conciencia, pero también nosotros los cristianos recurrimos a otro elemento mucho más cercano y es pues el mismo Evangelio, pero también los cristianos católicos recurrimos a la enseñanza y a la autoridad de la Iglesia, porque la Iglesia fue fundada por Cristo y Cristo la dotó de una capacidad sobrenatural, de una autoridad sobrenatural, capaz de interpretar la misma palabra de Dios, interpretar el Evangelio para direccionar la vida de todos los creyentes. Es necesario formar la conciencia bien formada, con elementos objetivos, los elementos de la ley natural, los elementos de la ley divina, los elementos también de las leyes eclesiásticas, sobre todo en el magisterio auténtico de la Iglesia y la tradición viva de la Iglesia. Una conciencia bien formada desde lo que nos enseña la misma Iglesia es una conciencia que no puede errar en el juicio. Pero quien desconoce a Cristo y desconoce el Evangelio, sobre todo para los cristianos, quien se deja arrastrar de los malos ejemplos recibidos de otros, o quien se somete a una obediencia absoluta a sus propias pasiones, se deja llevar por sus propios sentimientos, quien pretende también quien entiende mal la autonomía de la conciencia creyendo que no necesita recurrir a estos elementos del Evangelio, del magisterio, de la ley natural, de la ley divina para formarla, también puede errar en eso. A quien le falta conversión, por ejemplo, en la Iglesia, y a quien le falta
una caridad verdadera, ese puede tener juicios errados en su conciencia. Todo esto nos lo enseña la Iglesia. En el Catecismo de la Iglesia Católica lo vemos, por ejemplo, en el numeral 1792, pero allí es mucho más amplio el tema. Ustedes lo pueden mirar de manera pues más detenida y más reflexiva para darse en cuenta de esto. De hecho, la misma Iglesia nos dice cómo hay unos puntos determinantes objetivos a la hora de decidir en conciencia. Sí, porque nosotros continuamente nos estamos viendo solicitados a tomar decisiones y nuestras decisiones tienen que ser tomadas en conciencia. Recuerden que si nuestro ojo, nuestra lámpara está sana, todo nuestro cuerpo estará sano. Entonces nos enseña la Iglesia en su magisterio, por ejemplo, que para decidir en conciencia nunca está permitido hacer el mal para obtener el bien. Así nos lo enseña la Iglesia, y si un cristiano católico quiere decidir correctamente, tiene que tener en cuenta estas recomendaciones de la Iglesia. Entonces es muy importante este evangelio y tan providencial, este evangelio que nos trae hoy la liturgia de la palabra a través de nuestra amada y santa Iglesia, para advertirnos, por ejemplo, a nosotros los colombianos, que nos encontramos ante un momento tan crucial y en un momento de tanta confusión y polarización, en donde muchos colombianos católicos se sienten confundidos porque no saben qué hacer. La Iglesia es clara. Tengamos en cuenta las recomendaciones de la Iglesia a la hora de tomar una decisión, como lo es, por ejemplo, el sufragio del voto para elegir a un presidente. Por eso, hagámosle caso a la Iglesia, hagámosle caso al Señor que nos habla a través de su ley divina, hagámosle caso a los principios de la ley natural para que nunca erremos, sobre todo en momentos tan cruciales en donde se está atentando tan abiertamente contra la vida, con temas como el aborto, la eutanasia, en donde se atenta contra la dignidad de la persona humana, con temas como la ideología de género, el matrimonio igualitario, el consumo permitido de las drogas, la legalización del consumo de drogas, hechos que afectan tanto la dignidad de la persona humana, la opresión misma de la libertad a través de propuestas marxistas, socialistas. Pues tenemos que ir en contra de todo eso y tener en cuenta las recomendaciones que nos da la Iglesia para que podamos decidir siempre en conciencia, según lo que Dios quiere y lo que más conviene para nuestra propia perfección como seres humanos, porque todos los seres humanos antropológicamente pues tenemos una orientación natural a buscar nuestra propia perfección, y lo que más nos perfecciona es el obrar del bien, no el obrar del mal. Cuando se obra el mal no perfecciona a la persona, la lastima, la afecta, la daña. Y a nosotros los cristianos que estamos llamados a la santidad, pues elegir cada vez bienes mayores, bienes mejores. Entre dos bienes elegir siempre el bien mayor para poder pues alcanzar el reino de los cielos, no por nuestro propio mérito, sino por la gracia que Dios nos concede cuando Dios ve que nos esforzamos por serle fieles. Donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Si tu tesoro es el Señor, pues que nuestro corazón esté en el Señor y esté en sus enseñanzas. Si nuestro tesoro, nuestro gran tesoro es nuestra madre, la Iglesia, nuestra amada Iglesia, pues pongamos allí nuestro corazón y en todo lo que la Iglesia nos enseña. Si nuestro gran tesoro es la verdad, pongamos nuestro corazón con un empeño grandísimo en la búsqueda de la verdad. Hoy, por ejemplo, nos encontramos en la lectura de los Reyes, pues con todo lo que se produce como efecto de un corazón obstinado por el poder, por la fama, como es esta mujer que nos presenta el libro de los Reyes, capaz de destruir a toda la descendencia real, a pesar de que tenían vínculo sanguíneo, familiar con ella, no le importó acabar y destruir con todos, porque el afán del poder lleva a eso, el afán de fama lleva a eso,
a destruir al prójimo, a dañar al que sea, a llevarse por delante al que sea. En este tiempo en el que Colombia vemos también a muchos afanados por el poder, pues cuidemos nuestra conciencia, porque al fin nuestro gran tesoro es el Señor, y allí donde está tu tesoro, allí estará tu corazón. Por eso no tengamos miedo, ya que el Señor en el Salmo nos ha hecho una promesa en la persona de David. Él va a poner a uno de su linaje sobre su trono. Y sabemos que a quien Dios ha puesto es a Cristo. Cristo es el Rey. Por Él lo apostamos todo. Y si guardamos su alianza, si guardamos los mandamientos que Él nos enseñó, seremos hijos de Dios para siempre y también nos podremos sentar sobre su trono. Si le somos fieles al Señor en estas elecciones, por ejemplo, nosotros tenemos la posibilidad de optar por el Señor, de optar por la verdad, de optar por la coherencia moral, de optar por la coherencia cristiana, de optar por Cristo nuestro gran tesoro. Y si somos fieles a sus enseñanzas, a las enseñanzas de la Iglesia, como nos dice el Salmo 131, pues también seremos sus hijos y nos sentaremos sobre su trono. Porque es que el Señor eligió a Sión y ha deseado vivir en ella. El Señor eligió esta nación, Colombia, y desea vivir en ella, pero quiere que seamos fieles. Si somos fieles a Él, Él podrá reinar. Y podremos decir con ese himno bellísimo, tú reinarás. Este es el grito que ardiente exhala nuestra fe. Es la posibilidad de dejar reinar a Cristo en el corazón. Así sean pocos los que se mantengan o nos mantengamos fieles, con esos pocos Dios hará mucho y podrá decir en un futuro, esta es mi mansión por siempre, aquí viviré porque la deseo. Aquí haré germinar el vigor de David, haciendo una lámpara para mis ungidos. A los enemigos Dios los vestirá de ignominia, sobre ellos brillará su diadema. Que la fidelidad al Señor sea nuestro baluarte, que Cristo sea nuestro gran tesoro, que allí esté nuestro corazón y que cuidemos nuestra conciencia, la formemos adecuadamente para que tomemos decisiones correctas que nos lleven a la verdad. El Señor los bendiga.